Sucho, de la situación económica, ¿no? Esta situación económica, hoy miraba el péndulo de la economía. En energía te dicen que las tarifas se van a pisar, pero aumentan los combustibles. En la deuda te dicen que hay que tener un acuerdo ya, pero después decimos que el fondo es culpable de todos los males. Cuando mirás a la oposición te dice que hay que avanzar con un ajuste y tal, pero después desde el oficialismo lo niegan. ¿Cómo salimos de ese péndulo? Primero, me parece que lo que estamos haciendo no es el camino. Te digo, charla del mediodía de grupos de amigos en un club de clase media. ¿Vos te crees que alguien preguntaba de lo que estamos hablando nosotros, de política, qué le pasa? Lo que le pasa a la gente hoy en términos económicos es, no vacunaron a mi vieja de 80 años, que está encerrada hace un año y ya no aguanta más, y cuando salga no sé qué va a pasar, porque después te empieza a trabajar la cabeza. El que vendía, vendo más, pero no tengo entrega, con lo cual no estoy vendiendo y los costos me empezaron a subir. La verdad que la micro me parece que se va a llevar puesta a la macro. Nosotros estamos discutiendo, y creo que hay es como una autocrítica, una responsabilidad de buscar protagonismo en será Patricia, será uno, será el otro, será Cristina, y la gente está en otro. Y yo creo que tarde o temprano eso está pasando en casi todos los lugares del mundo y se llama la rebelión de las clases medias. Porque en el fondo estás discutiendo temas que solo le importan a ellos. El acceso al poder, el acceso de ganar un votito, la mediocridad de estar discutiendo un tomate en un libro o qué dijeron hace 10 años. Sí, se vuelve como pequeño ese debate. Sí, tal cual. Y yo creo que la verdad que en la sociedad, en la economía real, en la gente de a pie, le pasan cosas que nadie está atendiendo. Gran parte de esas contradicciones es el miedo a enfrentar el futuro, porque todavía estamos hablando de pasado y de 2023, o sea, estamos salteando una parte importante. Por eso, desde mi punto de vista, creo que no estoy cómodo, porque no veo que estamos hablando de los temas que realmente le cambian la vida a mi familia, al menos. Es así, Mira, Juan Mayol, titular de Opinaya, investigó esto, salimos de lo empírico y ya vamos a hablar con José Luis Espert. Las preocupaciones de los argentinos, el top 5 de las preocupaciones de los argentinos, ¿cuáles son, Juan? El número 1, sin lugar a dudas, en línea con lo que comentábamos recién, es la economía, ¿no? La economía en todas sus vertientes, porque tenemos la economía como número 1 del ranking, después tenemos la inflación, la pobreza. Si nosotros sumamos todas esas situaciones, tenemos prácticamente el 80% de las preocupaciones de la gente. En el segundo punto que me gustaría destacar, en los últimos meses surgió como un aspecto muy relevante el crecimiento de la corrupción. ¿Eso a partir de las vacunas o antes? No, eso antes de las vacunas. Tiene que ver más que nada, se empezó a plasmar con el avance de ciertos sectores del gobierno sobre la justicia, que gran parte del electorado lo percibió como un intento de obturar el avance de las causas del gobierno previo, ¿no? El gobierno de Cristina Fernández. Pero bueno, ese núcleo y esa preocupación hacia la corrupción tiene que ver básicamente con el núcleo duro de Cambiemos, ¿no? De Juntos por el Cambio, y no por la sociedad en su conjunto. Si tenemos que hablar de preocupación, claramente es la micro, como comentábamos recién, ¿no? Ahora, de todo esto, José, se desprende algo muy interesante. A mí me da la sensación de que la sociedad no le está pasando factura a Alberto Fernández por el mal manejo de la pandemia. Porque en todas estas preocupaciones no escuché COVID, ni cuarentena, ni distanciamiento. Es todo economía. Pero en los primeros lugares, ¿no? A eso me refería. Y en realidad la gestión de la pandemia fue bastante mala. Estuvimos encerrados mucho tiempo y pese a eso tuvimos muchos muertos. Yo creo que no podemos hablar hoy de la pandemia ni siquiera en pasado. El futuro inmediato de los problemas, claro. Adhiero a lo que dijo Sucho, es la pandemia, es el virus. El virus se lo lleva puesto a todos si no redireccionan rápidamente la campaña de vacunación. Se está haciendo todo muy a la criolla, se está haciendo todo mal. La preocupación hoy no es solo si vacunaron a mi abuelo, a mi papá, a mi mamá, a mi suegro, los adultos mayores o muy mayores. La preocupación que hoy tenemos que tener es los mayores de 60 y la gente que tiene comorbilidades, porque es el famoso huracán COVID, del que están hablando hoy los principales infectólogos, y te están explicando por qué tenemos todas las fichas para que nos entre el huracán COVID, que ya tiene a mal traer a Brasil. Estamos pegados a Brasil.
No hay vacunas hoy para los mayores de 60, ¿lo tienen claro? No hay. No hay, sí. y las para menores de 60, que es la Sinopharm, que va a entrar 3 millones, se está aplicando de una manera que no es la que demanda la emergencia. Acá hay un dato político importante, y es que pese a todo lo que vos decís, el gobierno quiere convertir este problema en una virtud de cara a octubre. Es decir, el gobierno va a hacer campaña con lo que hasta ahora es un fracaso en la vacunación. José Luis, hablemos un poco arranquemos por la economía, que es parte de tu métier más allá de la política, y te voy a compartir unas declaraciones para que veas de Nicolás Kreplak, que es una de las figuras fuertes hoy a nivel sanitaria, por ahora provincial, dicen, con aspiraciones nacionales. Fíjate qué es lo que decía. Que hay mucha circulación, hay una enorme circulación de personas de un lugar a otro, que va a hacer que si encima tenemos un rebrote, el rebrote sea sincrónico, sucede en todos lados al mismo tiempo, a diferencia de lo que pasó en la primera ola, que logramos que primero sea en la ciudad, después en el conurbano, después en el interior. Es una preocupación, tenemos que estar muy atentos, porque es posible que tengamos que tomar algunas medidas. En primera instancia, de restricción de viajes a lugares con variantes más contagiosas, pero luego también las propias internas. Nosotros en estos momentos tenemos 7.000 turistas que tienen que regresar al país. Entre esas medidas va a estar restringir muy fuertemente la salida de nuevos turistas, se va a restringir la salida de nuevos turistas, de lo que se está conversando, hacia las zonas de circulación del virus. Te resumo. Por un lado, Kreplak empieza a hablar de la situación del conurbano. Por otro lado, Goyán dice que se vienen nuevas restricciones. Se dio una particularidad. El ministro de Turismo habilitaba mayor cantidad de viajes y potenciaba esto. Digo, ¿hay margen político para restricciones económicas? Poco. Me parece que la sociedad, siguiendo un poco lo que decían antes en la mesa, no da más. Yo no justifico en ese sentido ningún tipo de violencia, pero la gente no da más. No da más de pagar impuestos, no da más de los juicios laborales, los comercios cerrados, el vacunatorio VIP, no da más. A los policías le pagan 2,50 pesos para que salgan a morir, o si no, ser empalados si usan un arma reglamentaria en defensa de un inocente. La sociedad no da más. Le va a costar muchísimo al gobierno volver a encerrarnos si nos da alguna respuesta, como decía recién Mónica, mucho más contundente en términos de la vacunación, por ejemplo. O sea, puede ser que el gobierno no haya testeado a nadie y tenga un argumento y ahora viene la época de la vacunación y tampoco vacuna a nadie. O sea, no puede hacer nada de lo que hacen los países que han tenido alguna lucha más o menos razonable contra el COVID. Nada de lo que hacen los países a los cuales les va bien podemos hacer nosotros. Eso que forma parte un poco del discurso nuestro. No podemos hacer nada de lo que hacen los países donde la gente vive bien, nada. Pero ¿por qué los precios no bajan? Digo, vos lo escuchás a Guzmán, te dice que hay soluciones, que están barajando soluciones concretamente para los precios. Cuando mirás los índices muestran otra cosa. ¿Por qué? Bueno, esto de nuevo, en economía ya se dilucidó hace muchas décadas que la inflación es un fenómeno monetario. Además, hay un premio Nobel por eso. Para nosotros la inflación la podés controlar con acuerdo de precios y salario. Nunca funcionó. Yo creo que los gobiernos a esta altura, la verdad que creo que nos agarran para la broma cuando nos quieren hacer creer que con acuerdo de precios y salario van a contener los precios. La inflación está aprobada y es un premio Nobel de Economía, que lo recibió Milton Friedman en parte por eso, que se probó que la inflación es un fenómeno monetario. Así como el precio del tomate depende de la oferta de tomate y la demanda de tomate, la inflación depende de la demanda de dinero y la oferta de dinero. Simple. Hay un tema que Entonces vos no vas a bajar la inflación por más que pongan a todos los empresarios del país, a todos los sindicalistas del país. La inflación va a subir. Este año vamos a tener una suba muy importante la tasa de inflación. Pero José Luis, perdóname, esto tiene un costo hacerlo, lo que vos decís, porque si no alguien lo hubiese hecho. Es decir, Macri no era heterodoxo precisamente y tampoco logró bajar la inflación. No entiendo la pregunta. ¿Por qué nadie hace lo que debería hacerse si está tan claro? Si hay un premio Nobel de Economía que dijo cómo se tiene que hacer. Pero Argentina está completamente desconectada de la realidad. Así como pasa con la economía y la inflación, pasa con el comercio internacional, pasa con los test cuando hay una pandemia, pasa con la vacuna cuando hay una pandemia. Argentina vive desconectada del mundo donde vive la gente le va bien. Ahora, ¿por qué? Ese es un problema que tiene que ver con nosotros los ciudadanos de a pie y tiene que ver con la política también, pero que vivimos de espalda al mundo, eso no tenga la menor duda. Cuando hablamos de combustibles, Sucho, cuando ves la situación que se está dando, YPF anunció una suba del 18%, tenés también esa micro que vos decías,
¿Cuánto duelen estos aumentos? Bueno, la respuesta esta es más simple porque es muchísimo. Porque en definitiva, voy a resumir un poquito, voy a agregar un poquito a lo que decía José Luis recién. Es oferta y demanda. Vos para que haya más combustibles tenés que tener más inversión. Para que haya más o sea, para que puedas extraer más. Para poder extraer más, tiene que ser rentable. Para ser rentable, tenés que hablar de los costos, de todos los costos que forman parte de una compañía. De esos costos, el 50% es el Estado, que te cobra impuestos. Cuando cargas nafta, había un ejercicio que alguien hacía que me pareció brillante. Perdón, porque voy a robar propiedad intelectual ajena y no lo voy a citar porque no me acuerdo quién fue el que dio el ejemplo. Bueno, pero lo estás advirtiendo. No es mío esto. Cualquier cosa le echa la culpa a otro que no sé yo. Pero me pareció brillante el ejemplo, que era que vos, por ejemplo, cargas nafta y te dicen esto es 70 pesos. Cuando vas a cargar, no puedo arrancar hasta que no pague los impuestos en la filita de al lado que dice AFIP. Entonces ahí tenés que pagar otros 70 pesos para que veas cuánto te vale realmente la nafta y cuánto te sale lo que vos crees que es barato, que es un Estado grande que te da todo y no te da nada porque te saca cada vez más. Ejemplo, te compras un auto. ¿De cuánto vale este auto? $5.000. No lo puedo creer, igual que todo el mundo. Me lo llevo, sí, pero tenés que pagar otros 5.000 en la caja de al lado, porque si pudiésemos separar para que la gente sea consciente que el que más inflación aporta, ¿cuánto recibí de patente? ¿Cuánto recibí de...? Y la mayoría, siempre digo lo mismo, sos inquilino del Estado en cualquier... Y aparte rehén, porque si querés vender no te lo compra nadie, porque quedaste rehén de eso. Cuando hablamos de combustible, precio, es una manta corta. Entonces vos decís, pero ¿sabes todo qué? es un delirio. Todo Pero, es un delirio. José, ponete en primera persona. Dale, vení a laburar gratis. ¿Cuánto aguantas? ¿Cuánto te aguanta tu mujer? Dale, el ego. Divino, vengo un día, la gente me ve, perfecto. Hay que pagar las cuentas, me dicen cuando volvemos a casa. Un día el ego te va a frenar. Entonces vos decís, no, ¿sabés qué? Vas a ganar menos de lo que te cuesta venir hasta acá. Te estoy dando ideas para que pidas aumento. Vas a ganar en cada proceso. Nadie lo hace. A todos les das idea. Mónica nos da idea de todo. Los niveles de delirio nuestros, ahora conectado un poco la pregunta o el diálogo recién con Pablo, ¿viste esta decisión del gobierno de Alberto de criminalizar la deuda que Macri tomó con el fondo? Sí. ¿Ustedes saben que la deuda pública la fija el Congreso? Sí. Que la deuda pública es ley. ¿Ustedes vieron algún Pero no es diputado? para la tribuna eso. No, pero espera, ¿ustedes vieron algún diputado o senador suicidándose por haber endeudado al país como lo endeudó, por el cual generamos crisis y somos pobres como pocas veces fuimos en la historia? Ninguno. De todas maneras, estas son querellas que se hacen para... Te quiero decir, bueno, pero esta misa en escena, la gente la cree en algún lugar, que acá hay un maldito que viene y te impone, son estos caraduras que están en el Congreso, que te endeudan hasta la coronilla y después nos incendian en crisis. Estos temas nos están distrayendo un rato de lo importante, de lo verdaderamente importante, porque la vacuna también tiene que ver con la economía, porque hay un costo COVID, porque las empresas están pidiendo por favor que se haga algo, porque tienen que parar líneas de producción, porque de golpe no disponen de gente porque la tienen que sacar del mercado por aislamiento, del trabajo por aislamiento, porque tienen entre 10 y 15% del personal que no ha vuelto a trabajar, hablo del que tiene un trabajo presencial, por razones que tienen que ver con la prevención del COVID, mayores de 60, gente que tiene comorbilidades, gente que no va a volver a trabajar hasta no ser vacunada, están pidiendo vacunas, y uno no ve al gobierno movilizado en eso, no ve moviendo sobre una mesa de arena decir, bueno, vamos a dejar de vacunar momentáneamente a esto y vamos a vacunar a esto, vamos a hacer... Hay una distribución de las vacunas que es por cantidad de población, no por vulnerabilidad. Eso es un horror. Son dos problemas. La escasez de falta de vacunas y algo más grave, la distribución de esas vacunas, la logística. Miren, les voy a mostrar en blanco y negro lo que decía Alberto Fernández respecto de las vacunas. El presidente de la Nación decía esto de cara a enero. Estamos en marzo, fíjate. El nivel de desarrollo de la vacuna es muy avanzado, están culminando la fase 3, estarían en condiciones de darnos 10 millones de la primera vacuna y 10 millones de la segunda vacuna. Es una vacuna que se da en 2 dosis, la primera y el día después la segunda, 10 millones de cada una de esas dosis. Las podríamos tener en diciembre acá y en los primeros días de enero podríamos tener, según me dicen, 15 millones de dosis más. Y eso para nosotros es muy importante. Uno ve esto y decís, bueno, ¿en qué país estamos viviendo, no? Tenías al exministro Ginés cuando te decía que
el COVID era una gripecita que no iba a llegar, y en este caso es el propio presidente de la Nación el que estaba planteando una fecha. Los expertos en crisis y en comunicación de crisis te dicen, nunca digas cuándo va a volver la luz, si hay un corte de luz, si no tenés certeza que esa luz va a volver. Pero parece que las decisiones, a juzgar por lo que piensa la opinión pública, las toma ¿quién, Juan? Bueno, nosotros venimos midiendo desde el comienzo del gobierno en nuestros estudios quién realmente toma las decisiones en este gobierno, ¿no? Inicialmente veíamos, y sobre todo al inicio de la pandemia, cuando la opinión pública aplaudió un poco este ambiente de consenso entre Horacio Rodríguez Larreta y el presidente, creció la percepción de que las toma el presidente, pero con el correr del tiempo fue mermando la proporción y hoy en día mayoritariamente la opinión pública está creyendo o está interpretando que las grandes decisiones del gobierno las toma Cristina y el núcleo duro del kirchnerismo, y esta es una tendencia que va en ascenso y tiene que ver un poco también, vuelvo al tema anterior, el tema de la pandemia es un aspecto importante, el tema de la gestión de las expectativas, que creo que es un error comunicacional del gobierno. De hecho, a principios en noviembre habían dicho que iban a vacunar a 20 millones de personas en diciembre. Pero esto tiene que ver con el avance, sin lugar a dudas, sobre la justicia, ¿no? La agenda que está planteando hoy en día el gobierno, ¿no? Que no es de la gente, que no tiene que ver con la pandemia, que no tiene que ver con la economía, con los efectos de la pandemia sobre la economía y los problemas económicos que tenemos, y la inseguridad y la pobreza que se generó a partir de todo esto, sino la justicia, ¿no? ¿A quién le interesa? ¿A qué núcleo o a qué persona en particular le interesa el avance sobre la justicia? Bueno, la gente interpreta que realmente acá hay una intención de Cristina, ¿no? Que está manejando, digamos, los hilos del gobierno más que el presidente. Y esto también le resta imagen y le resta también legitimidad en la opinión pública. Directa, es un impacto. José Luis, mucha gente se enoja con vos dentro de Juntos por el Cambio, y otros te dicen, es indite, tu votante tradicional te dice, sé una fuerza distinta, y el votante tal vez de Juntos por el Cambio. Hay muchas encuestas, Juan lo había medido Poliarquía, digo, varios que midieron la afinidad, entre comillas, ideológica, y que te dicen por qué no te sumás a un espacio u otro. ¿Por qué decidiste separarte, cindirte totalmente de una línea por ahí como la que puede ser? Porque yo nunca estuve ni cerca de Juntos por el Cambio, no tengo por qué separarme de algo del cual no me junté. La teoría de la política que dice, más vale unidos, la afinidad ideológica que yo creo que vos nos conocemos hace por lo menos 25 años. Yo hace 30 años que digo lo mismo. 30 años que digo, Argentina está equivocada, así va mal. Eso fue lo que me llevó a la política, no es que yo me presenté, como dice algún fanático de Juntos por el Cambio, para perjudicar a Macri. Me presenté en política porque fue una cuestión natural de decir siempre lo mismo, como disco de Rayado, hasta lo tengo Claudio como testigo, siempre diciendo lo mismo. Entonces acá lo mío no fue contra nadie, porque además nunca estuve, pero ni cerca de Juntos por el Cambio. ¿Cuántas veces te llegó ese comentario? ¿Cuántas veces te llegó que te dicen por qué no sumar? De la gente de laburo, del comerciante fundido, del bombero desesperado porque cobra 2 mangos, el policía que lo mandan al muere por 2,50 pesos, del encargado de un edificio, del chico del garage, del chico que me carga el combustible, que con la gente que yo dialogo en serio, nada, cero. Tus colegas de la academia sí te lo pidieron. Cosa, ¿cómo? Tus colegas de la academia sí te lo pidieron. Sí, eso son liberales de canapé, digamos, por eso Argentina hace 50 años que va para atrás. Bueno. Que vengan al barro, se metan en el barro. Ya que estamos en el barro. Va a haber, ya que estamos en el barro, una más. Milei se juntó con Patricia Bullrich hace poquito, salió la foto de la cena. ¿Eso a vos te incomoda de alguna manera o te parece bien? No, para nada. Sin duda que los liberales estamos trabajando para estar todos juntos. Primero, Milei, Luis Rosales y yo formamos parte de Avanza Libertad, ¿no? Avanza Libertad está trabajando con partidos nacionales como el Partido Demócrata, la UCD, el Partido Autonomista Nacional, a los cuales les agradezco muchísimo que nos estén permitiendo trabajar con ellos, con la posibilidad de agregar más gente a ese espacio, como recrear, como unidos, como mejorar. Y eso lo está poniendo muy nervioso a Juntos por el Cambio. Y hacen todo tipo de operaciones para tratar de debilitar el espacio, o si no,
para fidelizar a aquellos liberales pocos que tienen ellos adentro y no se les vayan confundiendo. La idea es confundir. José Luis, voy a sumar acá a la charla a Rosendo Fraga. Rosendo, seguimos la conversación, habrás visto que nos metimos en debates muy calientes de economía, de política y demás, y voy a compartir con vos un tape que tiene como protagonista en este caso a Mauricio Macri. Veamos qué es lo que decía y después te voy a hablar de él. Felicitaciones Miguel, Claudia, querido Joaquín, por la creación de este nuevo espacio, pero más aún por haber vencido prejuicios, por haber tenido el coraje de saltar después de años de militancia en el peronismo, hoy secuestrado por el kirchnerismo, y sumarse a este espacio de cambio. Lo importante es no de dónde venís, sino a dónde querés ir. Y todos ustedes quieren ir hacia una Argentina con igualdad de oportunidades, una Argentina íntegra, donde la cultura del trabajo sea la que nos lleve para salir adelante. Dos lecturas, Rosendo, antes de hacer la pregunta. Una, hoy en Casa de Gobierno, ahí en Balcarce, celebraban como un activo del gobierno actual la vuelta de Mauricio Macri, porque pensaban, o lo que piensan hoy la mesa chica del presidente de la Nación, es que esta vuelta favorece a Alberto Fernández porque resucita los fantasmas de lo mal que fue la economía durante los últimos años. Y por otro lado, ese búnker, uno que es cazador, entre comillas, con Z, de oficinas, ese es el búnker de Vicente López que tiene Mauricio Macri, ahí frente de Olivos, mejor dicho, frente al McDonald's, donde se está reuniendo con gran parte del arco opositor hoy, pensando en una vuelta más fuerte. Digamos, ¿cuál es tu opinión respecto de esto que decía? ¿El kirchnerismo está secuestrando al peronismo? A ver, yo te diría que la reaparición de Macri me parece que más que fortalecer a Alberto Fernández, le da a Cristina la oportunidad de polarizar, ¿no es cierto?, más fácil. Ahora, yo te dije, yo creo lo siguiente, es muy difícil hoy unir a todo el espectro opositor. Yo creo que si Macri intenta, primero tiene que unificar Cambiemos, donde tampoco está fácil. Después los socios del PRO, el radicalismo, que está haciendo sus internas en este momento, la coalición cívica, que tiene sus propias aspiraciones, el peronismo republicano de Pichetto, es otra vertiente más, y después, ¿no es cierto?, el sector al cual pertenece José Luis Seper, que ha articulado una convergencia importante. Rosendo, Macri tiene que... Sí. Perdón. No, digo, ¿ves posibles divisiones, tanto desde el macrismo, ahora están las elecciones del radicalismo, con un Lustó por un lado, con un Abad por otro, dentro del oficialismo también hay ciertas fisuras en la coalición de gobierno, digamos, ¿ves posibilidad de ruptura en alguno de estos espacios políticos? Mira, sí, yo diría que en la oposición el tema es si puede haber unidad o no unidad, que yo creo que es difícil que la haya. Ahora, pero el oficialismo yo creo que hay menor nivel de resistencia o división abierto. Pero vos sabés, en los últimos días, en la provincia de Buenos Aires, ¿no es cierto?, una interna para que Máximo sea presidente del partido 2 de mayo, una acción del intendente Echeverría, acción judicial contra esa convocatoria. Vemos 5 legislaturas provinciales donde se ha fracturado el bloque justicialista: Tucumán, La Rioja, Mendoza, Santa Fe y Chubut. En fin, empieza a tener, pero en el peronismo el gran tema que yo creo que es que el presidente, que se lo veía como un polo que iba a contener a Cristina, me parece que se ha diluido. Y la figura central del oficialismo hoy es Cristina. Mónica, te sumo. No, y es especialmente así, me parece, Rosendo, no sé cómo lo ve, después de ese paso por la televisión que tuvo el lunes pasado, cuando entró en una conversación, porque no se podría decir que fuera una entrevista con
Gustavo Silvestre a ese punto y entró a conversar acerca de lo que estaba pasando con su ministra, de que le estaba buscando reemplazante, etcétera. Ese fue un momento que marca un punto de inflexión muy fuerte, me parece a mí, en relación a la definición de Alberto Fernández con su propio grupo del gabinete, del albertismo, lo que se llamó el albertismo, con el peronismo, y se corre totalmente hacia el otro lugar, al hacer espacio a la ida de Marcela Lozardo. ¿Lo ves así? Totalmente de acuerdo. Te agregaría que el discurso de Alberto Fernández el 1 de marzo ante el Congreso, su posición frente a la justicia, coincidente con el de la vicepresidenta, el alegato en la justicia del 4 de marzo de Cristina, él después diciendo que todo lo que dijo Cristina es verdad, bueno, te mostró el alineamiento y culmina todo ese proceso la renuncia de Lozardo. Entonces me parece acá lo que tenemos es, bien, como vos decís, la renuncia de Lozardo termina de cerrar este proceso donde en el tema judicial el presidente se alinea con la vicepresidenta. Rosendo, muchas gracias por esta conversación y por tu tiempo. Gracias a vos. Y por recibirnos en tu casa. Les cuento a ustedes, miren, habíamos debatido recién sobre el tema de las vacunas como uno de los temas más importantes. Gail Scriven, que es quien está hoy al frente, hoy día domingo al frente del diario La Nación, nos comparte la tapa de mañana que da para debatir también sobre lo que estábamos hablando. Fíjate el título principal que tenemos mañana y que lo estás viendo ahora en pantalla, que dice que el gobierno vacunas se gastó la mitad del presupuesto y solo se inoculó al 0,99% de la población. Se gastó la mitad del presupuesto y solo se inoculó al 0,99% de la población. Como decía Sucho, de esto habla la Argentina. Esta es la cuestión de la que tenés que hablar para contarte y para ver con un 1%, menos del 1%, ¿por qué es importante, Sucho, vos que estudiás la micro de la macro, el presupuesto, cumplirlo y ejecutarlo conforme a lo planeado? En realidad te desnuda una ineficiencia fenomenal a la hora de administrar los recursos nuestros, ¿no? Los recursos del contribuyente, porque hay millones de maneras. No sé, yo quizás tengo una formación ideológica y no soy objetivo, pero muchos privados vacunaron durante mucho tiempo. Hay un sistema de vacunación. ¿Por qué subestimarlos? ¿Por qué gastás mucho en ir a lugares donde tenés que comprar el congelador? Vimos muchas fallas, muchas vacunas que se perdieron por la forma en la que se hicieron. ¿Por qué no utilizar los recursos? ¿Por qué esa traba ideológica de no permitir que otros puedan hacerlo? Se debate en el mundo, ¿no? Una empresa puede decir, bueno, yo la puedo pagar. Vos sabés que hay intendencias que han comprado freezer, los han instalado en escuelas y después los han tenido que desmontar porque las escuelas tenían que empezar a trabajar. Todo eso de armar vacunatorios teniendo redes de salud en distintos lugares para poder llevarlo a otras locaciones. Yo creo que eso tiene que ver con con el año electoral. Por eso cuando vos politizás eso, es mucho peor la foto del futuro que la del presente. Yo hice una cuantita rápida con esa etapa de La Nación de mañana. Digo, haber vacunado a menos del 1% de la población no cuesta más de 1.000 millones de pesos. Si se gastaron, ¿cuánto? ¿La mitad del presupuesto? Sí, ahí tiene la letra chica de por qué, ¿no? Del presupuesto destinado a las vacunas, no sé. Hay plata que ya se le transfirió a las provincias, ya dejó de formar parte de las cuentas del Estado Nacional, ¿no? Exactamente. Seguramente está contabilizado. Va a reforzar, ahí se reforzará la partida prevista con 61.000 millones adicionales. Hasta ahora se compraron 15,5 millones de dosis, pero solo llegaron 4 millones. Perdón, y ahí ¿cómo que se compraron 15,5? ¿No dijo Ginés antes de irse en esa presentación que hay 56 millones de dosis de vacunas? Hay una cuestión de esta Argentina de estos días que es los números que las palabras y los datos. Las palabras de nuestro país. Pero por eso el enojo de la gente. El enojo de gente con la política, cuando putean en Chubut, en Calafate contra... Que no repudiaste eso, no te vi un tuit tuyo. No, porque, a ver, la violencia es repudiable siempre. Ahora, también yo entiendo a la gente está harta de esto. O sea, repudias la violencia, pero entiendo que la gente está harta, que la revienten con impuestos y no le dan nada. Hasta hacen cosas truchas con las pocas vacunas que compran.
A ver, a un empresario, ¿vos crees que le haces algún bien al trabajador cuando le prohibís al empresario despedir? No. O la doble indemnización, o sea, las leyes laborales argentinas, el gobierno, ¿qué quiere? ¿Empresas que se funden y despidan 50 tipos en lugar de echar a 1 o 2 que a lo mejor no funcionan, no trabajan bien? Mirá, estamos chiflados lo que hacemos acá. Aparte, entonces la gente está podrida. La parte administrativa de eso. Hay gente que tiene negocios, me consta, que tiene abierto, no sé, por protocolo 5 horas y durante 2 horas le llega una inspección para ver, es decir, hacerlo online. Y vos tenés que presentar, recibirlo, gastar los recursos, para ver el precio, dónde pusiste la góndola y cómo está el cartel expuesto en un lugar. Es decir, con todo lo que te pago. Bueno, y encima ponés más palos, y creo que la grieta se está armando en 2. El que quiere laburar produce, y el que finalmente no le interesa y recibe, y eso genera también una desigualdad muy grande. Donde no hay grieta es en la semana de Paganini. Ustedes dirán, ¿quién es Paganini? Es un argentino medio. Le vamos a poner 40 segundos de humor político con el gol de Bedoya, que es quien está instaurando los martes y también los domingos. A partir de ahora, todos los domingos, en 40 segundos, te vamos a mostrar qué es lo que le pasa al argentino medio cuando paga sus impuestos. Paganini, bienvenido a Comunidad de Negocios. Veámoslo. Más allá de lo que uno piensa del Estado, ¿cuántas veces uno se siente Paganini? Digo, tenés la suerte de tener un trabajo en dependencia, un laburo en blanco, pero decís, el rol del Estado per se no es malo, esta es mi opinión, seguramente no la de José Luis, sino cómo te vuelve ese Estado. Todo tiene que tener un límite y una combinación perfecta. Hay cosas que nosotros no podemos hacer individualmente y el Estado tiene que existir indudablemente, porque si no sería seguridad, salud, educación, lo que estaba... Obviamente está muy bien. Pero después está la ineficiencia y los que viven del Estado, y insisto con una frase que a mí siempre me da vuelta en la cabeza, ¿no? Fíjate cómo se ataca al mérito. Y cuando vos decís, los cargos que se están dando hoy, ¿se están dando por mérito o por lealtad o militancia? Eso, ¿saben hacer lo que están ejecutando o empezamos porque el que le dan el cargo es un militante, tenemos problemas para vacunar? Porque el cargo se lo dan a un militante, tenemos un problema para controlar o regular un precio o pedirte más cosas. No, José, en ese sentido, Estado tiene que haber sí o sí. Hay bienes que solo los puede producir el Estado. ¿Cuáles? Justicia, diplomacia, seguridad, Fuerzas Armadas. Yo creo que también hay un rol para el Estado en la educación y la salud. O sea, Estado tiene que haber. Ahora, lo que a mí me revuelve las tripas, que es lo que le revuelve las tripas a toda la gente que nos está viendo, es el chanta, chorro, puntero, que está robándole la plata al buen empleado público y al contribuyente, ocupando un cargo en el Estado que no debería ocuparlo. Al Estado hay que entenderlo solo, y por supuesto también el Estado tiene un rol transitorio en atender a los que quedan fuera del mercado, el plan social. Pero el plan social a la larga tiene que ser una obsesión transformarlo en trabajo. El tema es que cada vez hay más gente se siente digna cuando trabaja. ¿Qué? Que cada vez está quedando más gente fuera del mercado, sí, claro, y creo que esto es también parte de un proceso, de una construcción, sí, claro, porque en la medida en que queda gente fuera del mercado, cada vez el Estado toma más poder sobre más grande y transforma a la gente en adicta al plan. Formosa. Sí. El caso Formosa, donde lamentablemente uno ve a los formoseños sufriendo en este contexto y después te das vuelta y decís, bueno, ¿cuántos dependen del Estado para poder sobrevivir? Ese es un dato. ¿no? ¿Cuántos dependen del Estado en estas provincias de estructura feudal? ¿Cuántos dependen del Estado en Santa Cruz? ¿Cuántos dependen del Estado de Formosa? Eso es feudalismo, no es que la gente depende de esta, es feudalismo. Vos tenés a la gente colonizada en la cabeza, cree que por sí sola no se vale. ¿Y es la cabeza o es el bolsillo? Porque digo... No, en la cabeza. ¿Decís? Vos le dinamitaste la cabeza a la gente. Digo, lo que uno ve de los formoseños, como pese a todo se manifestaron, marcaron el rechazo a lo que está pasando, a la privación de libertades, a los aislamientos. Es de la cabeza, porque vos le tenés que enseñar al formoseño, a ver,
pongamos números groseros. 2 años. El 90% de la plata que gasta el gobierno de la provincia de Formosa viene de coparticipación de impuestos. ¿Sabés lo que es la coparticipación? Perdón, es José, la plata vamos a ir a un corte, sí. breve corte por el horario, volvemos y nos das tu análisis. Y también, Pablo, vos tenés, el título es... La nueva pelea entre Alberto Fernández y Mauricio Macri. Eso podés ponerlo en loop, ponerlo en loop, que eso sigue, breve corte, ya volvemos. La nueva fórmula de Infinia es el resultado de la innovación y la tecnología de nuestro centro E-Tech. Es calidad internacional certificada y una exclusiva tecnología molecular que te da mayor performance a través de su máximo octanaje, garantizando mayor durabilidad del motor. Con Infinia no solo parece que anda mejor, anda mejor. Con ANC envías dinero desde tus bancos de siempre a la cuenta bancaria o billetera virtual de la persona que elijas, tenga o no tenga ANC. Viví un mundo financiero más simple. Descárgala gratis. El Cruz viene con todo lo que tenés en común con un auto, porque compartís que la conectividad mejora la experiencia de conducir, que la seguridad te permite viajar tranquilo, que la performance está en todo lo que hacemos y que cuando uno busca su oportunidad, la encuentra. Y nos queda muy corto el programa. José, cerremos muy brevemente, tu idea. Yo lo que digo a la gente es darle libertad, en lugar de coparticipación federal, que haya menos impuestos y darle a la gente la posibilidad de que compre las cosas a precios razonables. Gracias por venir, José. Un placer. Juan, gracias por venir. Gracias. Mónica, un placer.